Mi nombre es Pia Rigirosi, yo soy profesora asociada en Política Internacional en la Universidad de Southampton. Mi área de especialización es Política Económica de América Latina y dentro de este gran tema, políticas regionales y de desarrollo social de América del Sur. En principio, bueno, buenas tardes y gracias en primer lugar a todos y todas, y quisiera situar la presentación de hoy en una discusión sobre las tensiones entre globalización económica y las ambiciones de democracias inclusivas y equitativas en la región, para finalizar con una reflexión sobre cuál sería el rol de los organismos regionales. La verdad que no hay una teoría rigurosa sobre la globalización. Lo mejor que los economistas pueden ofrecer es un marco conceptual que se remonta a los inicios del siglo XIX con David Ricardo, según el cual, y esto es controversial, un país que se limite a producir de acuerdo a sus ventajas comparativas en cuanto a dotación de recursos y habilidad de sus trabajadores, pronto estará mucho mejor gracias al aumento del comercio transfronterizo. ¿Es cierto? O sea, la idea fundamental de la globalización es que la liberalización comercial, el elixir de la globalización, promete beneficios para todos. Ahora bien, aun si aceptáramos que a largo plazo esta promesa es válida, en el corto plazo la realidad es invariablemente mucho más compleja y más difícil en este sentido. El Brexit, que aquí en el Reino Unido acaba de suceder, la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, es solo un ejemplo más reciente de este punto. Pero vuelvo a esto en un momento. Primero quisiera ofrecer una definición de globalización, por lo menos para tener un punto de convergencia conceptual y un punto de partida analítico que nos sirva a todos. Por globalización neoliberal, entendemos la actual fase de desarrollo del capitalismo a nivel mundial, caracterizada por la creciente interdependencia entre países y mercados en las esferas productiva y financiera. La globalización neoliberal se manifiesta así en el incremento sostenido de tres tipos de flujos económicos desde por lo menos los años 80. El incremento del comercio mundial, el incremento de las inversiones extranjeras directas y otros flujos financieros, y una profunda transformación en la base tecnológica que de alguna forma aceleró estos procesos de interdependencia económica y financiera. Esto define la globalización, pero la globalización también se define en tanto ha transformado y diversificado la estructura económica global y en muchos de los espacios nacionales. También hay una evidente transformación en la dimensión social y sobre todo en los pactos entre sociedad y Estado en todos las regiones. Esta profunda transformación ha llevado a cambios en la capacidad soberana, y este es un concepto que yo quiero recalcar para toda la discusión, la capacidad soberana del Estado de poder decidir independientemente sobre políticas, sobre todo monetarias y fiscales. La globalización se manifiesta en diversas dimensiones. Económicamente, mencionamos la dimensión productiva, financiera y comercial. Estas tres dimensiones llevan a una interrelación y a un intercambio e incluso una interdependencia económica que define un lugar primordial al mercado a través del libre comercio, a través de un rol esencial y fundamental de empresas transnacionales, de cambios en la división de organización del trabajo, sobre todo en la estructura norte-sur,
y por supuesto pone una centralidad en los organismos globalizantes que vendrían a ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etc. Políticamente decimos que la globalización se manifiesta en un liderazgo mundial de países conductores de la economía global, y aquí es importante destacar que este liderazgo y las coordenadas del liderazgo mundial en relación a la economía global son cambiantes, han cambiado, y ahora destacamos por supuesto el rol de China, no solamente el rol de Washington y las instituciones de Washington, sino también nuevas coordenadas de comercio y poder que transforman los liderazgos mundiales en la economía global, y una pérdida o limitación en la capacidad soberana de los estados de decidir sobre sus políticas nacionales, así como formación de pactos, bloques, organismos regionales, que de alguna manera y en mucha de la literatura se ha considerado como una instancia media de globalización, como una plataforma para reproducir la globalización neoliberal en los espacios nacionales. La globalización también se manifiesta en un cambio en la estructura social, como manifestábamos antes, en el pacto entre Estado y sociedad civil, en el tejido social de las naciones. Culturalmente también hay un impacto muy fuerte de la transnacionalización de procesos y culturas, y por supuesto todas estas dimensiones se aceleran por cambios científico-tecnológicos y de comunicación sobre todo. Ahora, muchas de las características del modelo global actual tienen su causa principal en la adopción, y sobre todo en América Latina, de paquetes de medidas pro mercado que fue impulsado de forma activa por las administraciones de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en el Reino Unido durante los años 80. Estas medidas, como sabemos, han caracterizado por privatización de servicios públicos, desregulación de la economía de mercado, reducción de barreras al comercio y una apertura comercial indiscriminada en muchos casos, desregulación del mercado, incluida la flexibilidad laboral, y por supuesto la reforma del Estado, un Estado mínimo, un Estado que no interfiera en la distribución de recursos económicos, un Estado que en la década de los 80 pasó a ser el enemigo del mercado de alguna forma, y un espacio donde no se reproduce la economía como debería ser. Esto, por supuesto, es altamente discutido, pero forma parte del consenso neoliberal que ha determinado la estructura de gobernanza político-económica de nuestros países desde los años 80. Ahora bien, los efectos de esta globalización son altamente cuestionables. La globalización ha creado oportunidades potenciales para los países de la periferia, dado el incremento de la oferta de capitales a nivel mundial y el interés de las empresas transnacionales por crear nuevas plataformas exportadoras en diversos lugares del mundo. En nuestros países hemos visto una dinámica de crecimiento. Incluso muchos países se han beneficiado de un control de la inflación, saliendo de situaciones de alto endeudamiento y fragilidad económico-política, pero sin embargo, los países, sobre todo los países de América Latina, por cómo se ha llevado el proceso de reforma neoliberal y apertura e integración a la globalización, han determinado que en términos de impacto social esto ha sido muy notorio. Los índices de pobreza y de indigencia han crecido fundamentalmente durante los años 90, sobre todo sobre fines de los 90, y esta estrategia neoliberal fue altamente cuestionada en nuestros países en principio, a fin de la década del 90, a principios de los años 2000, justamente por la moralidad. El cuestionamiento es sobre la moralidad de la liberalización económica en los términos de Washington Consensus y de la globalización neoliberal.
Lo que quiero destacar antes de seguir es que no todos los países de la periferia han seguido este modelo. Países como China y otros países del sudeste asiático han adoptado una estrategia de adaptación dirigida a la globalización, dirigida por el Estado, ¿no? Abriéndose de forma gradual y selectiva y manteniendo al Estado como líder, como central en este proceso. En cambio, la mayor parte de los países latinoamericanos han seguido una estrategia de apertura indiscriminada, de adaptación rápida para lograr estabilidad macroeconómica que muchos de estos países estaban necesitando, renunciando al diseño de políticas industriales selectivas y renunciando al rol central social del Estado como árbitro, de alguna manera, de las exigencias de la economía de mercado. A pesar de, como dije antes, de algunos comportamientos positivos, el impacto social ha sido muy severo. Y esto es fundamentalmente explicado y tal vez hasta entendido por un debilitamiento del rol del Estado como asignador de recursos y como agente redistributivo del ingreso, ¿no? El Estado deja de ser el espacio de desarrollo, deja de ser el espacio de democratizador, deja de ser el espacio de árbitro entre el mercado y la sociedad civil. Esta tensión entre Estado, mercado y sociedad civil significa que el mercado pasa a tener un rol fundamental y sobre todo el fortalecimiento del mercado o dentro de él el de la autonomía empresarial para tomar decisiones económicas que han afectado al mercado del trabajo y de salarios y por lo tanto creado una estructura o un debilitamiento de la estructura social e inseguridad social como consecuencia. Esto nos lleva al argumento que quiero establecer como primer argumento estructurante de esta presentación. El argumento se basa en el trabajo del economista Dani Rodrik, que en el 2011 argumenta que tensiones sociales y políticas emergen de la contradicción entre objetivos de estabilidad y bienestar de los estados nacionales, el rol del Estado, por un lado, y las presiones de la economía global, de la globalización neoliberal, por el otro. Los impactos negativos de la globalización afectan a todos los países, afectan a las economías desarrolladas como a las economías en desarrollo. Afectan de manera diferente, pero en las primeras aún así, en las economías desarrolladas, vemos que segmentos de menor calificación tienen pocas posibilidades de adaptarse al cambio acelerado de las condiciones de competencia, de producto de la fragmentación de procesos productivos y de la irrupción de agentes de mercado nuevos como China y otras economías asiáticas, sumado a esto la intensidad tecnológica y las fuerzas desestabilizantes de los flujos financieros globales. Las economías desarrolladas, como hemos visto, sobre todo a partir del año 2007 en adelante, han sufrido estos efectos de la globalización. Políticamente, en la medida en que se percibe que las élites políticas están alineadas con las élites económicas, surge un distanciamiento creciente entre estas élites y parte significativa del electorado, dando lugar a reacciones que polarizan el sistema político. ¿Okay? Ahora, esto es fundamental para entender por qué Trump está en Estados Unidos como presidente, por qué Marine Le Pen ha tenido un lugar muy fuerte en las últimas elecciones en Francia y por qué el Brexit se ha desarrollado como ha sucedido en Inglaterra. Ahora, la tesis de Rodrik, del economista Dani Rodrik, es que existe una tensión irreconciliable entre tres conceptos: globalización económica, democracia inclusiva y soberanía nacional.
puesto que no es posible en un mundo hiperglobalizado, como él considera, con democracia y soberanía, que todo esto se dé al mismo tiempo con la misma intensidad. Estos tres elementos están en tensión. Y según el economista, como muestra el gráfico, como si fueran tres pelotas tan grandes que solamente dos se pueden llevar a cabo al mismo tiempo, pero una tiene que sufrir. Vamos a ver esto en más detalle. Lo que Rodrik sugiere es que hay un trilema, ¿no? Hay una tensión entre estos tres elementos. Podemos aspirar a tener globalización y democracia política a escala global, con reglas e instituciones para nueva gobernanza, pero a costa de soberanía nacional. O sea, estamos integrados a un mundo neoliberal altamente globalizado, con democracia política, instituciones de rule of law y todas las instituciones como deben funcionar, pero lo que va a sufrir es la capacidad del Estado de tomar decisiones soberanas, sobre todo en materia de política monetaria y fiscal. El nacionalismo, las políticas nacionales y sociales tienden a verse afectadas si la combinación entre globalización y democracia, sobre todo una democracia neoliberal, es lo que prima. Otra aspiración puede ser tener o mantener plena soberanía, un nacionalismo tal vez, y democracia política, pero sin integrarnos al mundo. O sea que de alguna forma lo que se pone en juego es el mercado internacional o la capacidad de la globalización de determinar políticas nacionales. De alguna forma esto explica mucho lo que vimos en América Latina entre el fin de los años 2000 y 2008, 9, 10, hasta tal vez hace unos 5 años atrás. Y el tercer escenario es que podemos estar plenamente integrados a la lógica de la globalización económica, manteniendo un alto nivel de control político interno, pero sin democracia política, o sea, sin la legitimidad social para mantener la capacidad de discutir, de cuestionar e incluso de pactar las reglas que se deriven de los impactos y consecuencias de esta integración económica a escala global. Ahora, el planteamiento de Dani Rodrik en el terreno teórico es altamente sugerente. Creo que nos ayuda mucho a explicar este proceso de integración económica a escala global y quiénes son los ganadores y los perdedores, ¿no? Cuáles son, e incluso hasta las limitaciones de las políticas nacionales o de los estados de llevar adelante inversión en política social. Esto también se vio en el Brexit. Esto es interesante porque no es exclusivo de los países de América Latina, no es exclusivo de países en desarrollo. Se vio en el Brexit. Ahora bien, en el Brexit no se discute la moralidad del modelo neoliberal. En América del Sur se discutió la moralidad del modelo neoliberal, más allá de las limitaciones de poder crear y sostener y sustentar e enraizar modelos alternativos. Hay una discusión donde no solamente nacionalmente se llevó a cabo este cuestionamiento del modelo neoliberal, de la economía global como marco de modelo político, sino la moralidad del mismo. Y para esto los organismos regionales fueron muy importantes. Pero vuelvo a eso en un momento. Lo que quería destacar es que lo que sucedió aquí en Inglaterra, los votantes británicos cuestionaron varias de las premisas fundamentales de la integración regional, entendida como libre movilidad de trabajadores con inmigrantes aparentemente ilimitados y con un sometimiento a las reglas dictadas por autoridades supranacionales en Bruselas. Esto fue altamente cuestionado. Ahora,
volviendo a los límites y a las paradojas de la globalización en los términos del trilema político-económico, en América Latina, a lo largo de la historia económica, nuestros países han mostrado ciclos recurrentes de rápido crecimiento frenado, limitado, afectado por crisis externas y por el modo en que las economías nacionales participan en el mercado internacional. Los países de América Latina han experimentado ciclos de adopción de políticas expansivas en términos fiscales y monetarios, en tiempos de mejoramiento de los términos de intercambio, como en la década del 2000, o acceso a financiamiento externo, como en las décadas del 70 y 90, pero con una reversión drástica cuando cambian las condiciones internacionales, sumada a la vulnerabilidad de estructuras productivas y de tipo de cambio que han generado unas limitaciones muy impactantes y dificultades socioeconómicas y políticas que recientemente se vienen atravesando en el Cono Sur con más virulencia. Por otro lado, y antes de pasar a cuál es el rol de organismos regionales, quería destacar un reporte de la CEPAL, el último del 2016, donde se discute cómo la globalización ha venido de la mano de patrones de producción y consumo que son insostenibles desde el punto de vista medioambiental. Esto es un elemento nuevo que de alguna forma agrega al trilema político-económico lo que es también desafiante en términos de cómo nuestros países se vinculan a la economía global y al modelo neoliberal. Esto va a tener que ser prioritario en términos políticos y va a tener que ser fundamental en términos de política económica, sobre todo si se tiene en cuenta los objetivos de desarrollo del milenio y la necesidad de reducir la desigualdad y la inequidad que aún es agraviante en nuestros países. Ahora bien, estos desafíos no podrán ser abarcados de manera individual. Creo que en este sentido quiero hacer un último argumento en relación a los organismos regionales. Los organismos regionales son una estructura institucional y un espacio de formación, de formulación y coordinación política esencial, privilegiado. Es un actor que en términos de desarrollo es un actor privilegiado. Pero solo si se provee liderazgo, los organismos regionales deben proveer liderazgo normativo, así como político. Actuar como agentes redistributivos, no solamente en términos materiales, sino también de conocimiento y de capacitación, y coordinar con actores estatales y no estatales respuestas a las tensiones destacadas entre metas y necesidades de los estados y oportunidades y exigencias de los mercados. Ahí es donde se debe situar el rol del organismo internacional, del organismo regional, perdón. Así que los organismos regionales, vamos a repetir esto, deben tener un posicionamiento privilegiado, central, entre las metas y necesidades de los estados y las oportunidades y las exigencias del mercado. Aquí quiero destacar algo que Aldo Ferrer, economista argentino, fallecido no hace mucho, quien sostenía que en los casos de los países donde la influencia, el límite, la capacidad de influir externa es fuerte, una integración regional exitosa es la que puede construir soberanía. Este es un argumento interesante porque entonces podemos decir que la integración regional puede construir soberanía, no limita soberanía, que es lo que cuestionó el Reino Unido a la Unión Europea. Nosotros tenemos la flexibilidad en organismos intergubernamentales de construir soberanía, de apoyar a las metas y a las necesidades de los estados en su forma de responder y negociar con el mercado. Entonces, y con esto termino, ¿cuáles son el valor agregado de los organismos regionales?
Los organismos regionales deben establecerse como usinas de conocimiento para generar y facilitar conocimiento, para la formulación y evaluación de políticas y objetivos y para el establecimiento de mecanismos de difusión a través de seminarios, talleres, reuniones de apoyo a Estados miembros, que son importantes para la creación de nuevas políticas y de sostenimiento institucional de las políticas. Esto se ha visto mucho en salud. Creo que salud es un ejemplo privilegiado, fundamental, por ejemplo, la creación de nuevas políticas e instituciones como escuelas de salud pública o creación de protocolos en países donde se necesita más ayuda técnica y de gobernanza ha sido fundamental. Un segundo rol de organizaciones regionales como UNASUR, como ISACS o como otras organizaciones regionales o redes regionales, las redes son muy importantes también, es actuar como un punto focal para prestación de asistencia técnica, fortalecimiento de habilidades y capacidades institucionales a través de actividades de apoyo a los responsables políticos, a aquellos responsables de tomar decisiones, pero también a negociadores internacionales, a profesionales que mantienen contacto con el público en general. Un tercer punto, un valor agregado de los organismos regionales, y también esto es fundamental, es actuar como coordinador industrial para identificar y coordinar capacidades industriales existentes o fomentar nuevas capacidades industriales regionalmente en producción, por ejemplo, de medicamentos o en la generación de cadenas de valor. Esto es fundamental y es un organismo y es un valor agregado del organismo regional. Los organismos regionales también pueden proporcionar liderazgo regional, liderazgo normativo, estructurar marcos normativos que puedan estructurar prácticas en los países miembros, pero también a nivel mundial. ¿Cómo se posicionan los países de un organismo regional en los marcos mundiales, en los marcos de definición de objetivos y prioridades mundiales? Esto es muy importante. Y también prácticamente los organismos regionales pueden apoyar políticas transfronterizas para facilitar la cooperación entre países, entre redes temáticas regionales y convertirse también en foco de aquellos que pueden ayudar a estas políticas transfronterizas y de las redes temáticas, por ejemplo, las Naciones Unidas u otros organismos regionales o multilaterales. Finalmente, los organismos regionales deben construir lazos con movimientos sociales, con movimientos en el llano, con movimientos de practitioners, con movimientos que trabajan en la abogacía de derechos y de políticas sociales, y con la academia para crear oportunidades para la innovación política y el seguimiento y evaluación de políticas que apoyen a la formulación e implementación de políticas nacionales. En conclusión, y en base a lo que venimos discutiendo, los organismos regionales y las redes regionales de expertos deben posicionarse entre las tensiones que se generan entre las metas y las necesidades de los estados y las oportunidades y las exigencias del mercado. De esta forma, los organismos regionales dan respuesta a los desafíos de la globalización y a las necesidades de generar políticas que cierren brechas de inequidad que son tan importantes y necesarias en nuestros países. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a participar del curso virtual de Diplomacia de la Salud en el contexto suramericano que está organizando el ISACS
y que me parece una iniciativa de suma importancia. Mi nombre es María Belén Herrero, yo soy investigadora de CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, soy investigadora del área de Relaciones Internacionales de Flaxo Argentina y coordinadora del Grupo de Trabajo de Flaxo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria, y trabajo en temas vinculados a la salud internacional, la integración regional, la cooperación, determinación social de la salud. Soy doctora en ciencias sociales y me he especializado en epidemiología, así que el campo también de la epidemiología social en el marco de las políticas públicas son áreas en las que desarrollo mis tareas como investigadora. Y en esta clase sobre cooperación internacional, lo que busca es realizar justamente una primera aproximación sobre lo que consideramos cooperación internacional, estas distintas modalidades, las implicancias de cada una, en particular en nuestra región, y la importancia de la cooperación sur-sur y la integración regional. Dentro del campo de la salud internacional y la cooperación es necesaria esta discusión de los conceptos que muchas veces vienen dados, pero que encierran intereses, valores, enfoques, perspectivas, y sobre todo porque además de ellos se van a derivar las intervenciones más concretas. Y básicamente de lo que se trata detrás de los conceptos es de estas disputas epistemológicas, políticas y simbólicas que además permean la política pública. Si uno entonces tiene que hacer una primera aproximación de la conceptualización sobre la cooperación internacional, esta sigue siendo relativamente poco explorada aún en términos y en general, incluso como bien señala Almeida, está bastante marcada por corrientes tradicionales del pensamiento del área de las relaciones internacionales. Por lo tanto, no existen a priori conceptos estáticos y únicos para designar a la cooperación internacional, es decir, a este conjunto amplio y diverso de prácticas y acciones que actúan en los diferentes niveles y en las escalas y que además promueven flujos de conocimientos y recursos en los distintos espacios y niveles de intervención. Entonces, todas las definiciones siempre han ido acompañando los distintos momentos históricos y los cambios de paradigma y las distintas perspectivas que han mirado el escenario internacional. De todas formas, sí podemos partir también para comenzar de entender a la política exterior como aquella política que es perseguida por una nación en su relación con otras naciones y diseñada también para lograr estos objetivos nacionales y en relación con todos los actores que componen el sistema internacional. Y las relaciones internacionales, en este sentido, en tanto esa disciplina académica que forma parte de la ciencia política, que se va a orientar al estudio de las relaciones entre los estados y con las otras unidades que también van a componer este sistema internacional. Ahora bien, para hacer una primera aproximación al concepto de cooperación internacional, como mencionaba antes, entonces podemos decir que se trata del proceso y del instrumento, es decir, en tanto herramienta que van a tener dos o más estados para la construcción de esas capacidades individuales y colectivas a través del intercambio de conocimientos, habilidades, recursos, tecnologías, como decía antes, y que pueden o no tener la intermediación de organismos internacionales. En este sentido, la cooperación internacional ha sido formulada también para promover en una primera instancia el desarrollo, pero para alcanzar fundamentalmente estas metas o fines geopolíticos y estratégicos. Y en este sentido, las formas y los canales y las fuentes y flujos y los actores que van a participar en este proceso se han ido adaptando a la coyuntura internacional y de hecho, como lo vemos en el campo de la salud, es un escenario complejo y en expansión permanente y con una multiplicidad de actores que intervienen en este sentido. Y si bien yo no voy a hacer un recuento por todas las etapas que han caracterizado a la cooperación internacional, pero sí creo que sería
muy interesante poder hacer este recorrido en detalle por esas distintas etapas que caracterizan este proceso, los distintos paradigmas que atravesaron a la cooperación internacional al desarrollo. Y en este sentido, si uno tiene que pensar en el origen que va a tener la cooperación, en general, y la bibliografía da cuenta de ese periodo, que es el periodo de la posguerra, como el inicio de una política de cooperación internacional para el desarrollo. En este sentido, entonces, estas políticas de cooperación van a ser promovidas fundamentalmente en el periodo de la posguerra, mediados del siglo XX, por Estados Unidos, en el conocido Plan Marshall, que lanza en 1948, para una reconstrucción de una Europa que va a haber quedado devastada luego de la guerra. Y esto lo menciono porque en este sentido el Plan Marshall, que marca la institucionalización de la ayuda externa y de la cooperación internacional para el desarrollo, va a ser un instrumento, en este caso estadounidense, direccionado justamente para superar esta crisis de la posguerra, pero que no solo va a asegurar la recuperación europea, sino fundamentalmente de los mercados. Es decir, el Plan Marshall va a tener como objetivo, y pensemos en el contexto en el que estamos hablando, fortalecer ese bloque capitalista en un escenario, además de una lucha ideológica y política en aquel momento entre Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría, y sin dudas esta confrontación ideológica y política que va a haber entre los dos bloques va a marcar el destino real que van a tener esos flujos de ayuda y los criterios en base a los cuales se van a asignar estos fondos, criterios geoestratégicos. Y menciono este punto porque si bien ya había, y más en el campo de la salud, otras instituciones multilaterales, pensemos incluso fundaciones, la Fundación Rockefeller a inicios del siglo, gran parte de los recursos que van a estar disponibles en este periodo van a provenir de las relaciones bilaterales. Estados Unidos va a ser el mayor donante e impulsor de estas actividades y justamente porque el interés va a estar puesto de esta ayuda externa hacia los países en desarrollo en una cuestión de seguridad nacional, a la vez que va a asegurar la hegemonía y una mayor presencia en esta agenda externa. Entonces, me parece que esto es importante contextualizar este punto en particular porque creo que va a marcar el devenir de la cooperación internacional al desarrollo hasta el día de hoy e incluso las principales características que va a tener. Y en este punto, entonces, y hasta aquí la cooperación entonces entendida como esta búsqueda de asociación que hay entre los países con propósitos específicos y con diversos intereses, y la ayuda entendida en tanto asistencia técnica y en tanto asistencia que va a haber de los países más ricos o desarrollados hacia aquellos países más pobres o en desarrollo, y con determinados criterios, es decir, cuando hablamos de cooperación internacional y de cooperación técnica internacional o asistencia, van a tener significados diferentes y estas diferencias son las que van a marcar el surgimiento de la cooperación internacional al desarrollo. Entendida entonces como la ayuda oficial para el desarrollo que se va a dar mediante políticas y préstamos de las instituciones de crédito después del sistema de las Naciones Unidas. Y acá quiero mencionar muy rápidamente un aspecto que me parece interesante para tener en cuenta, que es, por un lado, posteriormente los países, un grupo de países, los países miembros de la CAD, en 1970 van a asumir un compromiso que es aportar parte de su Producto Bruto Interno, de hecho es el 0.7%, a lo que es la ayuda oficial al desarrollo. A pesar de esto, ya para inicios del siglo XXI, en realidad este monto no alcanzaba esa meta y estaba lejos de alcanzar esa meta, solo había algunos países que sí cumplían con este compromiso, pero a su vez, en la otra parte de esto es que muchas veces esta ayuda oficial es un arma de doble filo para los países receptores. Y acá entonces lo que quiero destacar, no porque no sea necesaria
estos fondos y estos flujos muchas veces para esos países receptores, sino porque creo que no se trataría solo de aumentar esto, sino de reflexionar y normatizar explícitamente qué es lo que debería ser considerado como ayuda oficial y que tenga como prioridad responder a las necesidades reales de aquellos países receptores, cuando en realidad muchas veces responde a intereses de los países centrales cooperantes. Entonces, menciono este punto porque es justamente lo que también va a estar en debate y va a atravesar la discusión sobre las distintas modalidades de cooperación internacional y el devenir de cada una de esas modalidades y los principios y las características que van a adoptar. Y en este sentido, entonces, es que va a haber distintos tipos de cooperación de acuerdo a los niveles, las direcciones, las formas, la naturaleza de los fondos, que son los que yo he dejado aquí en esta presentación. Ahora bien, entonces, para hablar ya específicamente en el campo de la salud, de la cooperación internacional en salud, me parece que es muy importante tener en cuenta, aunque yo no voy a entrar en detalle en este aspecto porque, bueno, excede también a esta clase, pero sí abordar el proceso de conformación del campo de la salud internacional y cómo la salud devino en un asunto internacional hoy de una gran importancia en la agenda de la política externa. Y menciono esto porque justamente cada una de estas etapas que ha caracterizado a la conformación del campo de la salud internacional, y uno podría ver incluso los enfoques y los paradigmas que ha habido en cada una de estas etapas, uno podría ver el vínculo creciente que hay entre salud, política exterior, cooperación internacional y la ayuda oficial, ¿sí? Pensando desde un campo inicial desordenado en mediados del siglo XIX, con un capitalismo en expansión, y la necesidad de establecer medidas sanitarias para poder avanzar en este modelo económico, con epidemias que también afectaban a grandes sectores de la población. Y cómo comienzan ya desde las primeras conferencias sanitarias, los primeros organismos. Pensemos ya a principios del siglo XX, la Organización Panamericana de la Salud y luego, como mencioné, la Fundación Rockefeller, en fin, cómo este campo se ha ido conformando y consolidándose e institucionalizándose y han emergido una multiplicidad de actores hoy en las diferentes etapas políticas y que en realidad han marcado la forma de mirar a la salud y de intervenir en salud y por supuesto el devenir de la cooperación. Y en este punto entonces menciono esto porque se nos presenta un escenario entonces complejo, como decía, con una gran cantidad de actores en los diferentes niveles, nacional, regional, global, que si bien acá no puede ver esas relaciones de poder o el peso relativo que van teniendo en cada etapa histórica y en cada momento cada uno de estos actores, pero sí me parece muy gráfico para ver la magnitud que ha ido adquiriendo la salud en esta agenda. Y en este punto entonces, y también a modo de recapitulación, la salud entonces ha ido adquiriendo en estas últimas décadas un lugar muy importante en las relaciones internacionales y diplomáticas y desempeña un rol clave también en la agenda de la política exterior. Entonces, con un aumento incluso de los flujos de financiamiento, una complejización de los canales de acción y la emergencia de nuevos actores, como decía recién, y esto va a indicar incluso que el lugar de la salud en la agenda de cooperación internacional es, como menciono ahí, dinámico, histórico y en constante expansión, y respondiendo justamente a esta dinámica internacional. Y que por lo tanto las mejoras en la salud y sus principales determinantes van a depender cada vez más de este proceso, del llamado proceso de globalización, de la cooperación internacional y de las estrategias de integración regional y del devenir del sistema de producción. Y acá quiero mencionar
que, como vimos hasta ahora y como vamos a ver ahora en esta segunda parte, que aunque este proceso de globalización muchas veces parece desafiar esa distinción más tradicional que hay entre los asuntos nacionales y los asuntos externos, yo creo que es importante discutir cuál es el rol de los estados, porque el papel de los estados sigue siendo, de los estados soberanos, la piedra angular en este sistema. Y me parece que en el marco, entonces, también de este curso es un punto a discutir, justamente porque hace a la discusión también de la salud internacional y del campo de la salud internacional. Entonces, hasta acá una cooperación internacional en salud que es anterior a la cooperación internacional al desarrollo, por estos antecedentes que yo mencioné muy rápidamente, pero que en consonancia con toda esta dinámica mundial, los enfoques sobre la cooperación en salud van a ir acompañando todas las reflexiones en materia de desarrollo. Y en este punto, y ahora ya para introducirnos a estos distintos tipos y las modalidades en que se presenta la cooperación internacional, podemos hablar en primer lugar de la cooperación tradicional, y algunas cosas yo estuve mencionando hasta acá, como aquella cooperación entonces que va a involucrar a países, los considerados ricos o desarrollados, hacia los países en desarrollo o pobres. Dependiendo cada etapa y paradigma que ha acompañado esta discusión. Pero básicamente entonces son todos aquellos flujos de los fondos que provienen de las distintas instituciones públicas o privadas cuyo propósito va a estar orientado al campo de la salud, al desarrollo de este campo, hacia los países de ingresos bajos o medianos. Y en esta diapositiva yo quería mostrar justamente este escenario, creo que de manera muy gráfica. En la parte superior está la asistencia para el desarrollo, los oferentes de esta asistencia, y en la parte inferior los receptores de esta asistencia. Si bien, por supuesto, el panorama es mucho más complejo de lo que uno puede ver en la imagen, pero creo que es muy gráfico para ver estos actores, de dónde provienen estos flujos, y hacia dónde van, y incluso develar cuáles son los intereses que muchas veces son movilizados por esta asistencia. Y aunque hoy, incluso como decía antes, se cuestione a veces en este proceso y en este mundo globalizado el peso que pueden tener los actores, podemos ver que tienen una influencia muy importante y determinan esta política externa en una clara relación entre oferentes y receptores, y de claro corte norte-sur en este caso. Entonces el papel de decidir sobre las políticas y los destinos de todos estos fondos corresponden a un grupo pequeño de algunos gobiernos de países donantes, o incluso de alianzas público-privadas. Pensemos en la Fundación Gates o el Fondo Global, y el rol incluso en lo que es el aumento de actores transnacionales a la escala mundial que favorece este tipo de cooperación, en la que un grupo concentra la agenda y los recursos, y que en general estas acciones y aquellos que incluso cuestionan esta modalidad de cooperación en cuanto a que no focaliza la construcción de capacidades nacionales o el fortalecimiento incluso de los sistemas de salud de los países receptores, sino que tiende a crear estas estructuras más verticales y, como vamos a ver a continuación, a enfocarse en grupos de enfermedades o incluso temas más específicos. Entonces, esta asistencia internacional refleja muchas veces estas relaciones geopolíticas y reproduce incluso muchas veces estos desequilibrios de poder y de recursos. Y esto es lo que un poco quiero mostrar acá, que es justamente lo que mencionaba recién, el origen y las fuentes de esta asistencia, y en color azul podemos ver el peso que tienen los estados, y en el devenir de los años, lejos de haber decrecido este rol, incluso proporcionalmente también aumentado, en conjunto con otros actores que
particularmente en los últimos años, han adquirido un rol muy importante y un peso muy importante en materia de donantes de esta cooperación, como ya mencioné incluso anteriormente. Y acá lo que podemos ver son por dónde pasan esos recursos y cuáles son esos canales y a través de cuáles opera y circulan y el peso que tienen, si vemos los que están en tono más rojo, las agencias bilaterales y los bancos de desarrollo y el peso relativo incluso que han mantenido las agencias de las Naciones Unidas. Y finalmente, como al final de este circuito, el rol y el papel y hacia dónde van esos recursos y las regiones, en este caso, receptoras de esos recursos. Y es muy interesante porque si uno pudiese, acá no, pero ver más desagregado este esquema por región, podría ver cómo varían incluso el origen de las fuentes de ese financiamiento, por dónde pasan y hacia dónde van, y cómo varían según la región de la que estemos hablando, y es muy interesante hacer este mapa de la geopolítica de la cooperación internacional más tradicional. Y por supuesto mencionar en este sentido otro tipo de cooperación que ha tenido y que viene teniendo un importante crecimiento en los últimos años, que es la cooperación sur-sur, y que acá hay no voy a mencionar en detalle todos algunos hechos claves que han marcado el devenir de la cooperación sur-sur, pero y avances y retrocesos que han tenido, pero sí uno podría pensar en sus orígenes en la conferencia de Bandung, cuando el objetivo fue promover una articulación entre los países en vías de desarrollo y estimular ese crecimiento. Pensemos en el movimiento de los países no alineados también, y que va a desembocar esto en la necesidad de construir una nueva modalidad de cooperación entre los países en desarrollo. Y en este sentido, aunque yo pasé muy por arriba la periodización y el proceso de conformación del campo de la salud internacional, pero sí es importante mencionar para contextualizar a la cooperación sur-sur. En un periodo la cooperación sur-sur va a entrar en un retroceso, que es la época que yo pasé muy rápidamente, que es la época de la posguerra fría o la caída del muro, donde triunfa claramente uno de los bloques y que va a devenir luego incluso en el auge de las políticas neoliberales, que también ha afectado particularmente a los países de nuestra región, y donde emergen nuevos actores, por ejemplo el Banco Mundial, ya no como prestamista, sino incluso con un rol muy importante en el campo de la salud y que va a marcar cuánto intervenir, en qué y cómo. Pero antes de este periodo, justamente había una discusión muy interesante en el marco de este conflicto bipolar que había, muy interesante, de dos modelos muy contrapuestos que pensaban también a la salud y cómo intervenir en salud. Y allí es donde datan las principales bases y las principales características que después va a adquirir la cooperación sur-sur. Entonces, hasta trasladados a nuestros días, entonces hoy está en el centro del debate más crítico, como mencionaba al principio, este modelo nuevamente, este modelo de ayuda oficial al desarrollo y el paradigma de la cooperación más tradicional norte-sur, basado en imponer muchas veces las agendas geopolíticas de los intereses centrales más cooperantes. En este escenario internacional, entonces, los países de América Latina y el Caribe, frente a la necesidad, pensemos inicios del año, de los años 2000, de la década, donde frente a la necesidad de recuperar el rol de los estados y frente al impacto que habían tenido las políticas neoliberales, comienzan a buscar estrategias y alternativas para dejar de ser meros receptores de la cooperación o de esta ayuda oficial y pasar a ser cooperantes internacionales. Entonces ahí es donde se empiezan a abrir
nuevas posibilidades creativas de cómo construir una cooperación sur-sur. De hecho, a partir del año 2006 más o menos, crece como un 63% este tipo de cooperación, independientemente que después en el monto total de la ayuda oficial no represente un porcentaje tan significativo, pero esto es importante para ver cómo empiezan a redimensionarse estos papeles de la cooperación y a emerger otras formas de cooperación. E incluso algunos autores marcan hechos particulares que se dieron en este periodo y que favorecieron la emergencia de estos nuevos paradigmas y modelos de cooperación y la rediscusión de estos modelos, desde el aumento de los actores y los flujos de una ayuda no oficial, la disminución de los recursos financieros que estaban destinados a los países de renta media, e incluso los ODM reorientan también esa ayuda a otros países, cambian las prioridades y los criterios en la forma de direccionar esta ayuda y se produce a su vez un creciente dinamismo de las economías más emergentes. Entonces, en este contexto, los países de nuestra región, particularmente frente a la reducción de estos flujos y, como mencionaba antes, la necesidad de recuperar el rol de los estados y además en un escenario con una doble carga de enfermedad, el aumento o profundización de las desigualdades y las inequidades luego de las políticas neoliberales, sistemas de salud fragmentados, en fin, todo ese escenario hace que sea propicio para comenzar a plantearse nuevos mecanismos, la necesidad de mecanismos de cooperación entre los países en desarrollo. Y bueno, aquí hay una definición más general de lo que es la cooperación sur-sur, en tanto cooperación que va a buscar la reciprocidad y basándose en algunos principios fundamentales como el respeto mutuo de la integridad territorial, la soberanía, la no agresión mutua, la no injerencia mutua, la igualdad, el beneficio mutuo, la coexistencia pacífica, en fin, distintos principios que van a sentar las bases de esta cooperación basada en relaciones más directas y horizontales entre los países que incluso enfrentan estos problemas comunes y que tienden a pensar estrategias conjuntas. Y en este sentido, entonces, esto se da, y mencionando, volviendo a la cooperación, al tipo de cooperación más tradicional que mencionaba recién, que tiene más un objetivo de mantener o reproducir una forma de intervenir más unidireccional o unilateral y enfocada a enfermedades específicas, es decir, objetivos más focalizados. La cooperación del tipo sur-sur va a buscar entonces abordar la salud desde otro punto de vista y promover un movimiento más hacia la cooperación horizontal y en este sentido no tan vertical. Pensemos en las distintas acciones en materia de determinantes sociales de la salud, por ejemplo. Y de hecho, plantea una lógica diferente, ya no tanto desde el modelo más tradicional de agencias o de donantes y receptores, que incluso muchos países de la región en materia de cooperación sur-sur cuestionan que se siga hablando muchas veces de donantes y receptores cuando en realidad responden a otra lógica de cooperación. Y es un poco lo que yo mencionaba al inicio de la presentación sobre la importancia de revisitar algunos conceptos que muchas veces encierran estas disputas. Y en este sentido, entonces, es donde la llamada cooperación horizontal se va a volver en este proceso además un instrumento de la política externa de las relaciones sur-sur. Y aquí es para mostrar muy rápidamente, pero lo que me parecía interesante era justamente hacer esta comparación con lo que voy a mostrar ahora a continuación entre la orientación que van a tener los fondos de la cooperación internacional tradicional en salud. Como vemos, tiene en el margen derecho una lógica de ir por enfermedades o por problemas más específicos de salud, y es por esto también que las posturas más críticas o que cuestionan incluso estos enfoques desde el campo de la salud sostienen que esto se da cuando en realidad, y a pesar de que la salud es un problema multidimensional complejo, integral, cuyas principales causas
en realidad están detrás de estos problemas y manifestaciones que vendrían a ser esa punta del iceberg, donde en realidad por debajo subyacen las desigualdades y las inequidades que son la base de lo que determina el estado o el proceso, mejor dicho, de salud y enfermedad de los pueblos. Entonces, aquí es donde incluso para el interior de nuestros países y en base a la situación de salud, es interesante pensar muchas veces en esta brecha que hay entre las acciones dirigidas desde este tipo de ayuda y las necesidades reales que muchas veces tienen nuestros pueblos y los sistemas de salud. Y si bien, por supuesto, no negaría la ayuda para la estructura de nuestros estados, muchas veces de estos fondos, en realidad sí, y como mencionaba también al inicio de la presentación, la pregunta es si estas acciones focalizadas logran ir a las causas de los problemas y a revertir esos procesos más estructurales que tienen nuestras naciones, y si logran un impacto en el estado de salud y en revertir este proceso e incluso sobre los sistemas de salud, entendiendo a la salud en tanto derecho y derecho universal. Y acá es justamente donde los principales cuestionamientos se dan también muchas veces en este punto, que es que estas acciones no logran contribuir a las capacidades, a mejorar y fortalecer las capacidades institucionales de los estados receptores, para poder justamente, como decía antes, revertir estos problemas más estructurales. Incluso de ahí muchas veces sucede que cuando se reducen los fondos, el impacto que tienen sobre estas líneas. Y acá creo que entonces hay un desafío por parte de nuestros países en primer lugar, en general los mecanismos para monitorear las otras acciones en salud que son necesarias más a largo plazo para poder revertir estos problemas más estructurales, e incluso el pensar en intervenciones sostenidas a largo plazo y que transformen la situación de salud y los sistemas de salud en base a las necesidades y capacidades más reales. Y esto es lo que creo que es muy interesante en este gráfico, donde uno puede ver las líneas y las acciones de la cooperación sur-sur, y si uno puede ver cuáles, en este sentido, forma parte de uno de los últimos informes del CEGIP sobre cooperación sur-sur y cooperación triangular. Pero acá lo interesante es, en primer lugar, que todos los países han sido receptores, incluso los más activos como oferentes, pero esto muestra otra lógica de colaboración mutua. Y a su vez que las categorías son muy diferentes y las líneas de acción son muy diferentes al esquema que veíamos antes. Es decir, si uno ve las principales categorías a las que forman parte de los proyectos de cooperación sur-sur que han habido, responden a la de los determinantes sociales en primer lugar y a la de los sistemas de salud en segundo lugar. Es decir, un perfil más orientado a un intercambio de buenas prácticas relacionadas con los sistemas y los servicios y las experiencias de promoción de salud de los grupos más vulnerables. De hecho, las enfermedades transmisibles son las de menor actividad en... Perdón. Bueno. Y finalmente, rápidamente, un tercer tipo de cooperación, que es la cooperación sur-sur triangular, que se da cuando los países y organismos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas comienzan a ofrecer también estos recursos para la cooperación sur-sur a partir de la triangulación, es decir, de 2 o más países en desarrollo en las que participa en este mecanismo un tercer actor que puede ser un país desarrollado o un organismo multilateral, por ejemplo, muy a grandes rasgos, pero sí lo que quería mencionar en este punto es que también ha aumentado en los años 2000 en correspondencia con el avance y el auge que ha habido, como mencioné antes, de la cooperación sur-sur, frente a un mayor interés de los donantes tradicionales en este tipo de cooperación. Y si bien puede este tipo de cooperación más triangular puede estar impulsada por las necesidades de fortalecer estas relaciones bilaterales o debido a la retirada de la ayuda oficial, de la ayuda bilateral, como mencioné antes,
o porque el país receptor también está menos sujeto a las condicionalidades que pueda imponer un único donante, como pasa en el esquema de la cooperación más tradicional. En fin, lo concreto es que este tipo de cooperación triangular está fomentando otro tipo de asociaciones que diversifican también la cooperación, aun cuando el volumen de la ayuda que moviliza todavía sea poco significativo. Y acá creo que la pregunta es de qué manera entonces podrán desencadenarse cambios más cualitativos y contribuir a la introducción y promoción de modelos de cooperación más horizontal dentro del sistema de cooperación internacional al desarrollo. Entonces, para recapitular hasta acá, y a grandes rasgos, una cooperación más de corte norte-sur que tiende a desplazar al Estado como actor central de esa política sanitaria y que favorece a otros sectores como los sectores privados o las fundaciones filantrópicas y que privilegia intervenciones más del tipo vertical y focalizadas y muchas veces con una transferencia de tecnología. Y la cooperación sur-sur que combina principios de horizontalidad y de equidad y de beneficio mutuo y basado en la soberanía sanitaria y con un enfoque que contempla la determinación social de la salud y esa necesidad de fortalecer las capacidades estatales. Y acá creo que el interrogante, y un poco a modo de desafío también, es cómo avanzar en una agenda de cooperación más allá de estas lógicas contrapuestas que de hecho están vigentes en el escenario, y cómo avanzar en mecanismos y en estrategias que permitan responder a esas necesidades reales y basadas en las capacidades que tienen nuestros actores y los estados en nuestra región. Y es por eso que, como último punto, no podemos dejar de mencionar el nivel regional y entonces ya el vínculo que hay entre la cooperación en tanto instrumento para la integración regional, y en este caso específicamente en materia de cooperación sur-sur, es decir, en este contexto que yo ya mencioné, frente a la necesidad de recuperar una región y el rol de los estados en los años ya avanzados los años 2000, entonces con la emergencia de nuevos bloques regionales y con características distintas incluso a los bloques regionales que ya había en nuestra región y extrarregionales, y esto plantea desafíos también en materia de cooperación sur-sur, no solo en aquella bilateral, sino en aquella que se presenta más en una matriz regionalista, es decir, esta cooperación sur-sur que implica a los países de la región e incluso a países y regiones diferentes. Por lo tanto, pensemos, por ejemplo, en el rol que ha tenido UNASUR luego del terremoto de Haití, o el caso de la cooperación sur-sur realizada entre India, Brasil y Sudáfrica, me refiero al IPSA, donde en materia de salud pública y patentes farmacéuticas también ha permitido un proceso de cooperación muy interesante en materia de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, el avance y el fortalecimiento de la cooperación sur-sur como instrumento de la integración regional constituyen hoy un desafío, y más en la nueva coyuntura actual de nuestra región. Y aquí entonces es donde este escenario creo que se vuelve particularmente interesante y me parece un punto importante en este nuevo escenario regional, me refiero, donde permite que alejarse entonces de aquellas visiones más unidimensionales que ponían a la cooperación regional como más dirigida específicamente por imperativos de la economía global o comercial, y un nuevo contexto político y económico, como ya mencioné, que hace que entonces se reinventen estos principios de solidaridad y de acción colectiva a través de nuevos vínculos regionales y que van a poner un énfasis incluso en el plano de la salud, en cómo mejorar el acceso a la salud, pero en tanto derecho y en clave política, a través de nuevas formas de diplomacia y, como decía, de modalidades más creativas en torno a la cooperación sur-sur como instrumento, y por lo tanto es que en este punto entonces uno no puede dejar de pensar en el caso de UNASUR como una de las experiencias más innovadoras y recientes en materia de cooperación sur-sur, que ha buscado
recuperar también a través de sus líneas más estratégicas las bases de la cooperación horizontal en torno a los principios de solidaridad y de soberanía. Y no voy a entrar en detalle acá, pero uno podría pensar el contexto político, social y económico en el que surge el organismo, los principios constitutivos, el Consejo de Salud como uno de los más dinámicos, el rol que ha tenido la salud como motor de las políticas sociales en este cambio de época que había tenido la región, en fin, los proyectos de recuperación nacional y regional, el rol en el caso del organismo de los grupos de trabajo, de las redes temáticas, la creación del ISACS como una UCID innovadora en este campo y que plantean, como decía antes, esta nueva forma de diplomacia y creo yo además que, y pensando en las líneas incluso más estratégicas, el acceso universal a la salud, los determinantes sociales, el acceso a los medicamentos, que se alejan de este modelo más tradicional y vertical de cooperación, donde entonces ha centrado su política de cooperación UNASUR en tanto instrumento para reducir estas inequidades regionales, las asimetrías y poder crear estos espacios de intercambio. Y probablemente entonces uno de los otros aspectos también innovadores es ese accionar que ha tenido y que tiene los tres niveles de intervención, el nacional, el regional y el global, que es lo que hace que esta sinergia genere estos mecanismos para, hacia un lado, reducir estas asimetrías y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los Estados miembros, pero a su vez, como bloque, avanzar en una esfera global e internacional que de hecho se nos impone a los Estados y poder mover esa agenda de salud internacional a través de temas que responden a estas necesidades de los Estados miembros. Esto me parece que es una de las dinámicas innovadoras también en materia de cooperación internacional desde nuestra región, en este caso desde UNASUR, y que demuestra que algunos bloques regionales entonces pueden evitar estas políticas de transferencia más unilateral y que pueden y que tienen el potencial para cambiar también esas reglas del juego de la diplomacia y convertirse entonces en actores muy influyentes de la agenda internacional, en este caso de salud. Y por último, y muy brevemente, pero solo para mencionar entonces, ya una vez hablado del caso de UNASUR en particular en materia de cooperación sur-sur y de integración regional, el ejemplo de cómo ha sido su accionar en el caso de Haití luego del terremoto, y que me parece interesante porque además en este escenario, en ese momento, han confluido todas las lógicas de la cooperación en ese país, de una manera muy interesante además para tener en cuenta y que creo que merece justamente analizar cuál es el impacto que han tenido estas lógicas de cooperación en ese periodo en el país y el impacto que tienen hoy en día, pero lo que quería mencionar es que en este sentido UNASUR fue pionero en Haití, propuso una lógica de cooperación diferente e innovadora de lo que puede hacerse para promover en la región y desde la región, desde ofertar y proporcionar un acompañamiento técnico al gobierno, un marco estratégico de intervención, instancias técnicas para conducir las acciones, los recursos técnicos y financieros, en fin, pero siempre en una cogestión y en un respeto por la soberanía sanitaria en este sentido, pensando en distintos casos, como los casos del Movimiento Sin Tierra en Brasil o los cascos blancos de Argentina, en fin, uno podría mencionar algunos ejemplos de lo que ha sido el accionar de la cooperación, en este caso de UNASUR, en Haití, pero que esto muestra que la cooperación internacional sur-sur es posible y necesaria también para fortalecer esas capacidades institucionales de los Estados y de los actores que forman parte de este proceso. Y para finalizar, y un poco para recapitular lo visto en esta última parte y a modo de interrogantes que se plantean en un contexto actual, en primer lugar donde los países latinoamericanos vieron la necesidad de coordinar mecanismos de integración y de cooperación regional y de avanzar en una identidad sudamericana, con énfasis en políticas sociales, en este caso particularmente a través de la lente de salud, pero que en ese caso, y más en la coyuntura actual que se plantea en la región y en un escenario muy complejo, entonces
de qué manera, de cómo hablamos de cooperación, cómo hablar de soberanía sanitaria, en qué términos y cómo pensar a la salud internacional en el ámbito de la salud colectiva, con los antecedentes que hay en nuestra región en este sentido, y cómo avanzar en pos de una agenda internacional sur-sur que se aleje entonces y que revisite un poco la geopolítica centro-norte y que tenga a la salud en este caso como un valor agregado para construir esta identidad y la ciudadanía y la mejora de la calidad de vida, apoyando las herramientas de la cooperación sur-sur en tanto una direccionalidad más estratégica e innovadora para avanzar en materia de soberanía sanitaria en nuestra región. Entonces, aquí dejo alguna de la bibliografía que he citado y que he mencionado en la presentación, algunas de las bibliografías sugeridas y que van en línea con los contenidos de la clase, y por supuesto muchas gracias y a disposición para avanzar.